Instituto de Administración Pública del Estado de México. IAPEM TV, una ventana a la administración pública mexiquense. Además, es presidenta de la red. De lenguaje claro. De lenguaje claro, eso es muy importante. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco al Instituto de la Administración Pública del Estado de México la invitación a participar en el panel El lenguaje gubernamental. Me enorgullece compartir la mesa con la doctora Teresa Carbó, con nuestro moderador, el doctor José Chanes Nieto, y por supuesto con el doctor Diego Valadez Ríos, que nos acaba de abandonar. Ha sido un placer escucharlo. En mi participación acotaré el lenguaje gubernamental a los comunicados escritos que el gobierno dirige a la ciudadanía. Y en relación a ellos, hablaré del movimiento Lenguaje Claro, que adopta diferentes nombres en el mundo: Plain Language en los países anglosajones, en España Lenguaje Llano, que aquí en México durante la administración de Vicente Fox se conoció como Lenguaje Ciudadano y posteriormente terminó como Lenguaje Claro. Comentaré qué se entiende internacionalmente por lenguaje claro con este término, que no es la transcripción literal de escribir o comunicarse con claridad, como uno podría considerar, y de manera concreta en México compartiré algunas experiencias en el movimiento y aventuraré algunas hipótesis sobre posibles razones de su desaparición práctica en la Secretaría de la Función Pública. Por último, comentaré la pertinencia de incluir lenguaje claro en los programas académicos, en las universidades, en los cursos, y comentaré algunas prácticas que todavía se están llevando y, por supuesto, mi experiencia en el ITAM. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, iniciaré comentándoles, participándoles una experiencia que viví hace bastantes años, en el 2008, cuando organizábamos en el ITAM, junto con la Secretaría de la Función Pública y de una asociación internacional que impulsa el lenguaje claro legal, que se llama Clarity, un congreso internacional en el ITAM sobre el lenguaje jurídico transparente, eficiente. Estuvimos trabajando muchos meses en el Departamento de Derecho del ITAM, con varios países de diferentes lugares. Finalmente, bueno, teníamos un programa estupendo, verdaderamente estupendo. Teníamos representantes de 18 países del mundo, venían ministros, teníamos con nosotros los que habían reelaborado la Constitución de Holanda, teníamos desde diferentes áreas, talleres. Yo había organizado dos paneles interesantes, una sobre cómo se enseña, o bueno, la pertinencia de incluir en los programas de derecho en varias universidades, pues este tema. Acompañaban varios directores de licenciatura de Derecho. Teníamos también una sobre los mitos y las realidades del lenguaje claro. Bueno, la conferencia magistral la tuvo un querido profesor del ITAM, el doctor Cosío. Bueno, era estupendo, estaba muy bien y tratamos de difundirlo en diferentes instituciones, universidades, por supuesto en varias entidades gubernamentales. Para ello imprimimos unos cartelones y yo acompañé los cartelones pues con una carta en la que solicitaba su apoyo para difundir el Congreso y pues de alguna manera exhibir los cartelones. Enviamos, yo creo que a unas 20, 25 instancias este tipo de cartelón. Pasó el Congreso, fue un éxito, semanas y semanas, el ITAM regresó a la normalidad y de repente yo me encontré en mi escritorio, a punto de acabar el semestre, un oficio que quiero compartirles. Déjenme ver si aquí está. Este es grande, completo,
pero quisiera que lo leyéramos en detalle y para ello lo voy a poner con dos imágenes, una que presenta la parte superior y otra la inferior, pero es el mismo. Es real, nada más eliminé pues todos los datos que podrían identificar a los que lo enviaron. Quiero que compartan conmigo la experiencia que tuve al leerlo. Bueno, ahí está. Creo que yo no alcanzo a ver los detalles, pero espero si ustedes, déjenme ver si aquí lo voy leyendo. ¿Podría cambiarme de...? Muchas gracias. Como ven ustedes, varios, 566, 2008, ahí teníamos expediente número, oficio número 2008, doctora Rosa Margarita Galán Vélez, jefa del Departamento Académico de Lenguas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, domicilio Río Hondo, número 1, Colonia Progreso, Tizapán, código postal, teléfono, presente. Por este conducto, hago de su conocimiento el contenido del acuerdo de fecha 21 de noviembre del año en curso, dictado por la consejera licenciada en los autos del expediente varios 566-2008, mismo que a continuación se transcribe. ¡Wow! México, Distrito Federal, a 21 de noviembre de 2008. Agréguese el expediente varios 566-2008 con el escrito y anexos signado por la doctora Rosa Margarita Galán Vélez, jefa del Departamento Académico de Lenguas. Se tiene al asignante remitiendo material para la difusión de la Conferencia Internacional Lenguaje Jurídico Transparente y Eficiente. Visto lo peticionado, dígasele a la ocursante que no ha lugar de acordar de conformidad lo solicitado por la proximidad de la fecha que se llevará a cabo dicha conferencia. Cúmplase. Así lo acordó y firma la consejera C. Manera, licenciada, integrante de la Comisión de Disciplina Judicial de este órgano colegiado, con fundamento en la fracción 3 del artículo 199 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en relación con lo previsto por los artículos 57, fracción 14 y 66, fracción 1 del Reglamento Interior, ante la Secretaria General, licenciada, que autoriza y da fe. Rúbricas. Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, México, Distrito Federal, a 27 de noviembre de 2008. Cuando leí, bueno, primero hice una lectura rápida del contenido. Créanme que me asusté. O sea, no sabía que había hecho mal. Me imaginaba que me estaban o demandando que había hecho algo prohibido, ya me imaginaba a los abogados del ITAM, a lo mejor habíamos difundido, habíamos cometido algún error en la difusión, en la promoción, nunca habíamos estado, bueno, al menos yo soy de letras, o sea, no tenía experiencia en algún tipo de celebración así, de organización de un congreso. Tuve que leerlo, releerlo, una y otra vez. Mi licenciatura es en letras inglesas, soy especialista en William Faulkner y conozco todas las novelas y las sintaxis complicadas, pero lo que yo encontraba no podía entenderlo o explicármelo. Me perdía entre quién era la primera licenciada, quién era la semanera, no sabía qué era lo que se tenía que cumplir, no sabía si yo, observen esa frase en la que se dice, se tiene al asignante remitiendo material, o sea, yo lo sentía como que una y otra vez había estado enviando material a algún lado, como que me estaban tomando fotografías, me sentía culpable, me sentí muy mal. Tardé en entender, después de serenarme, que lo único que me estaban diciendo es que con la pena no habían podido pegar los cartelones porque habían llegado muy tarde.
me imagino que eso era el significado. Al decir muy tarde, tampoco sabía si la proximidad del Congreso es que les llegó 10 días antes y para ellos era muy tarde, o 2 días, o un día, no lo sé. Pero el significado era únicamente que no habían podido presentar o pegar los cartelitos en sus paredes. Me sorprendió y me parece un caso particularmente interesante para compartir, porque no solo por la presencia de frases como el de dígasele a la cursante, que yo ya había sido la asignante y ahora era la cursante, y yo no sabía si yo era todo eso, o sea que no ha lugar de acordar de conformidad lo solicitado. Esas frases pertenecen a un español de otra época, de siglos atrás, prácticamente de la colonia. O sea, y el tono era como de una sentencia, el cúmplase. Me sentía no solo en la colonia, sino a lo mejor en la Inquisición, con una serie de términos que me ponían nerviosa. Me preocupa por varias razones. Por una parte, tengo un doctorado. Soy profesora de redacción académica, de escritura académica, y yo, que de alguna manera, como todos ustedes, representamos pues, los estratos con mayor alfabetización en México. No somos capaces de entender un comunicado que me están enviando a mí, pues es preocupante, es verdaderamente preocupante. Por otra, me preocupa porque detecto ahí una intención más allá de las frases barrocas, del ocultismo, pues todo ese juego de voces entre una persona dice al otro, pues aspectos interesantes. Por una parte, el derroche de recursos. O sea, para pegar cartelones se abrió un expediente, se hizo todas esos acuerdos y se cumplió y se llevó. En la vida diaria eso jamás lo haríamos. Rompe todos los acuerdos de convivencia al enviar cartelones a algún lugar. Confiamos en la buena voluntad de las instituciones a las que estamos enviando los cartelones o que nos lo envían. Confiamos, es como un acuerdo de buena voluntad. Aquí lo están violando. Están realizando una serie de acciones desde el cúmplase, que nunca supe qué fue lo que se cumplió, y más allá de ese derroche de recursos, de tiempo, que también implica para el lector un derroche de recursos, estamos hablando de, a lo mejor, de protegerse. Es como si las personas con muy buena voluntad que enviaron este tipo de texto hubieran querido también protegerse de que alguien les fuera a reclamar que no difundieron el Congreso. No lo sé, pero hay como un interés oculto que verdaderamente pues confunde, preocupa, y este tipo de documentos, aunque no es exactamente el personal, tendría que estar adecuado al lector, a la persona que se dirige. Entiendo que este tipo de oficios entre abogados, entre pares, entre personas que conocen las convenciones, sea obligado, sea común y que conozcan a qué se están refiriendo con todo el tipo de vocabulario. Pero en el caso en el que hay diferencias, en el que no se comparte la disciplina, en el que uno es un ciudadano común y corriente, me parece inaceptable que se envíen a los ciudadanos comunes este tipo de papeles. Aquí podríamos incluir a qué se refiere lenguaje claro. Lenguaje claro, no sé cuántos lo conozcan, pero es un movimiento internacional que busca claridad en los comunicados, no nada más del gobierno hacia los ciudadanos, aunque es pues muy fuerte el área y particularmente en el movimiento en el que yo participo con frecuencia, en el de Clarity, es lenguaje claro legal. Pero también tiene gran relevancia en otro tipo de mensajes, tanto del ámbito de salud, ahora con todas las nuevas, la situación de migración que se vive en varios países, afecta o se refiere al derecho
se plantea si es que hay un derecho a entender, a que la persona, cualquier persona que está en un país, tenga derecho a entender ese tipo de información que se le dirige y que tendría que conocer. No estamos hablando solo de ciudadanos que hablan y dominan el idioma, como sería el caso de este mensaje, sino estamos hablando también de grupos desfavorecidos en países extranjeros. Se plantea si tienen esos mensajes que ser dirigidos y adecuados, mediados a ese tipo de lectores, o si nada más se acota el derecho a un grupo social particular. Por supuesto, también va implícito la contraparte, la obligación de las autoridades o de las personas que escriben o emiten cualquier tipo de comunicación a expresarla con lenguaje claro, a expresarlo de tal manera que la persona lo pueda entender. Tienen la obligación. Obviamente aquí es la polémica, es la discusión, es toda esa reticencia de tantas personas a decir no tenemos por qué utilizar el lenguaje de otra forma, si no lo sabe, pues que nos contrate, que busque el apoyo de alguien que pueda interpretarlo. Entonces, esta discusión es muy fuerte, se está llevando continuamente en diferentes países, en todos los continentes en este momento. ¿Qué sucedió con el movimiento del lenguaje claro, lenguaje ciudadano en México? No sé si lo conozcan, pero surgió como un movimiento de la Secretaría de la Función Pública en la parte final de la administración de Vicente Fox. Fue un proyecto que estuvo a cargo de la Secretaría de la Función Pública, de manera especial de la Dirección de Simplificación Regulatoria. Lo tuvo Carlos Valdovinos con Salomé Flores. En poco más de 2 años se empaparon del tema, trajeron especialistas de todo el mundo, impartieron talleres de 5 horas, de 1 hora y media, elaboraron un manual maravilloso que aquí tengo, que todavía puede uno encontrar en la página de la Secretaría de la Función Pública. Encuentra uno en cada página por lo menos 10 errores gramaticales, lo cual verdaderamente yo que también comparto con la doctora la pasión y la exigencia del lenguaje, pues bueno, acaba uno pues con un poco de molestia o de indignación, pero bueno, en general es un estupendo documento que puede utilizarse. Elaboraron ese manual con el apoyo también de varias personas expertas en el área de comunicación gráfica, lingüística. Conformaron una red con personas profesionistas de diferentes disciplinas. El primer presidente fue Leonardo Curcio, después a mí amablemente me permitió mi rector ser la segunda presidenta. Organizamos un gran concurso nacional de videos escritos, bueno, no escritos sino filmados o diseñados con lenguaje claro, también con pocas imágenes, de documentos, de casos de éxito. En el 2008 tuvimos el congreso en el ITAM, estuvo muy bien, como ya les comenté, y fue muy interesante porque para el 2010 prácticamente lenguaje claro había desaparecido de la Secretaría de la Función Pública. Todavía está en su página el vínculo al manual, todavía se menciona, si da uno como 7 u 8 clics, llega uno a encontrar ahí algún resto ahí del movimiento, pero prácticamente desapareció. Entonces, ¿qué sucedió? Yo me he preguntado, he analizado qué sucedió en cuanto a proyecto gubernamental, que me parece que tenía como muy buenas intenciones e incluso pues era necesario en el gobierno. Yo apunto 2 hipótesis totalmente personales. La primera es que para que un proyecto lingüístico tenga éxito, pueda lograr permear en la sociedad, necesita 3 elementos. Esto lo tomo de Moland, de un autor que me parece estupendo. Bueno, la primera es que tiene que haber una estructura que lo impulse, lo patrocine, lo proponga. Tiene que haber una estructura. Aquí la teníamos en el caso del lenguaje claro, o por lo menos del lenguaje ciudadano inicial.
Tiene que haber, en segundo lugar, un proyecto muy sólido, tanto teórica como administrativamente, y no para 2 años, no para el final del sexenio de un gobierno de sexenio. Tiene que contemplarse a largo plazo. Y tercero, tiene que haber usuarios, entre comillas, personas dispuestas a cambiar todas sus prácticas de comunicación, de aprender a escribir de una forma distinta por el gusto o por recibir algún beneficio. Si no existe, es muy difícil que por el simple placer lingüístico alguien se proponga estar cambiando de una forma o aprendiendo a escribir, a comunicarse de una forma que no lo hacía. ¿Qué sucedió en el caso del lenguaje? Claro, en mi opinión, pues tenía la estructura, pero al cambiar el sexenio desapareció esa estructura. El siguiente sexenio ya no lo apoyó de igual forma y todas esas personas que lo habían seguido, que cientos de servidores públicos que habían participado, que habían asistido a esos talleres de 5 horas a su programa en línea, en cuanto ven que no solo ya no existe, sino que incluso podrían ser estigmatizados como asociados con la otra administración, pues prefieren ya no participar en estas prácticas que apenas estaban iniciando. Recuerden que con Fox había un cambio, después de 70 años de un partido, pues había todo un movimiento, ¿no? Como que buscaba la transparencia, entonces a lo mejor también, más allá de la recompensa inmediata, pues estaban emocionados y querían formar parte de este cambio. Una segunda razón que yo considero muy importante es que este movimiento no le dio importancia a la dificultad que implica escribir o comunicarse con lenguaje claro. Lenguaje claro implica, por una parte, dominio de la alfabetización básica, que en México lamentablemente la alcanzamos, terminamos, pero con unos huecos, unas lagunas verdaderamente lamentables, como las recientes evaluaciones que se están aplicando en escritura lo están demostrando. O sea, los mexicanos no sabemos que no sabemos escribir, pero es una realidad. No tenemos la alfabetización básica y con cursos de 1 hora y media o de 5 horas es imposible dominarla, o sea, es imposible. Tiene que ser un proyecto como lo hacen en Suecia, que empieza, que son así como los padres, los precursores del lenguaje claro, empiezan desde primaria, tienen un programa curricular de gran rigor y terminando los estudios tienen que hacer 4 o 5 años de una lingüística especial dirigida al sueco claro. O sea, esos mediadores están preparados con 4 años más. Entonces, es evidente que esos asesores que determinan como una red que no puede pasar una ley al Parlamento si ellos no dan el visto bueno de que esté escrita con lenguaje claro, tiene sentido porque son expertos, no son improvisados y verdaderamente pues es un proyecto muy sólido. Esto yo creo que no se consideró en México. Más allá, lenguaje claro no solo implica alfabetización básica, sino que implica el dominio de la escritura de textos especializados de disciplinas concretas. Solo dominando el discurso, las convenciones, todo lo que comentaba la doctora, dominando de manera sólida, es posible hacer una mediación para poder difundir sin distorsionar el mensaje a otras personas. Solo así se puede saber si sí se puede cambiar el término o mejor no cambiar el término porque vamos a confundir al lector y vamos a entorpecer todavía más la comunicación. Un tercer elemento que hace falta en lenguaje claro es la necesidad de, ahora sobre todo, de dominar nuevas tecnologías. Y diseño multimodal. La mayor parte de las aplicaciones del lenguaje claro que implican auditorios, audiencias, pues de cientos de personas, sobre todo son páginas web, campañas, formatos, ahora requieren de dominio, de diseño y de nuevas tecnologías. En todas esas, como diríamos, literacidades, de manera transversal va a escribir en lenguaje claro. Esto yo creo que no lo consideraron y a pesar de que ya desapareció o prácticamente desapareció
como un movimiento de la Secretaría de la Función Pública, lenguaje claro continúa presente en la academia. En el ITAM está cada vez, bueno, lo que impulsamos es la redacción académica. No obstante, estamos impulsando y promoviendo lenguaje claro. Déjenme darles algunos ejemplos. En la carrera de Derecho, en el programa de Derecho, en el segundo semestre, primero tienen que pasar nuestro examen de textos expositivos argumentativos al inicio. Una vez que lo dominan, tienen que cursar en el segundo semestre una materia de lenguaje claro en la que también impartimos retórica. Unimos lenguaje claro y retórica para los estudiantes. Ya a partir de ahí tienen una serie de materias de comunicación oral y escrita de sus áreas, y desde el semestre pasado logramos que exista la figura de un inspector. Es una persona en Derecho con doctorado que su única función es estar verdaderamente garantizando que los alumnos siguen escribiendo y que los profesores no desenseñan lo que les estamos impulsando en todos los semestres. Obviamente pues ya han ganado el odio eterno de todos nosotros, pero a lo que voy, aquí es un programa continuo y de alguna manera está presente. Más, creo que ya se me pasé mis 20 minutos, pero bueno, lenguaje claro. Internacionalmente es muy fuerte, es un tema que cada mes con toda la migración se requiere, es imposible no hacerle frente a este tipo de documentos. En México nos requieren, piden desde las mismas instancias de gobierno talleres en evaluación, en corrección de documentos con lenguaje claro. La semana pasada me reuní con el Tribunal Electoral del Distrito Federal, llevan meses trabajando de manera seria en la reelaboración de sentencias con lenguaje claro. En noviembre van a tener un coloquio en el que van a invitar a ministros de toda la República, muy probablemente participemos en el ITAM como colaboradores para estos 3 días. A lo que voy, a que está presente, a que hay mucho que hacer, necesitamos todos convencernos de que tenemos el derecho de entender, hay que ir coleccionando, buscando todos esos formatos que no podemos llenar y que tendríamos que llenar, tenemos que exigir que tenemos derecho a leer y darle seguimiento a los trámites sin apoyo de ningún asesor y pues yo creo que es un tiempo de esperanza, o sea, a pesar de que desde el gobierno no está, yo creo que la semilla, incluso con una reunión que es un placer como la del día de hoy, pues nos da mucha esperanza. Muchas gracias. Pues buenas tardes, ¿me oyen bien? ¿Se oye? No hace ruido, o sí un poquito. Pues quiero empezar por decir cuán honrada me siento de estar aquí. Yo no nací en este país que he hecho mío, en donde he estudiado, he hecho familia, en fin, y me resulta un honor muy grande estar aquí en el IAPEN. Quiero dar las gracias expresamente al maestro Mauricio Valdés Rodríguez, presidente, al maestro José Luis Palacios Arzate, quien ha coordinado muy eficientemente, y también, desde luego, al doctor José Chanes Nieto, con quien hemos estado haciendo unos pequeños comentarios ante el fantástico ejemplo que presentó mi colega. Al mismo tiempo quiero primero, me daba mucha emoción, muchísima emoción estar en el mismo panel que el doctor Valadez, maestro de maestros, a quien yo he estudiado con mucho provecho, en lo que ha sido el tema de investigación más grande y de más años en el que he estado yo, que es el discurso parlamentario. Yo estudié Poder Legislativo de 1920 a 1950, entonces estoy bastante familiarizada con los distintos tipos de discursos que allí ocurren, que no sé si caben exactamente en lo que aquí se implica por lenguaje gubernamental, que me da un poco la sensación de estar más referido a poder ejecutivo que al conjunto de los poderes del Estado, entre los cuales, pues, poder legislativo es esencial.
Quisiera también disculparme por haber llegado tarde, pero cuando escuchaba al doctor Valadez hablar sobre la bajísima confianza en las instituciones, me dio mucha emoción cuando añadió también que es bajísima la confianza interpersonal. He llegado tarde esta mañana por razones de cuidado personal, porque me buscaron con un coche que no era el que yo esperaba, eran 2 hombres jóvenes en lugar de uno solo como esperaba yo, uno de ellos no traía identificación, en consecuencia pues me negué a subirme al coche hasta que todo estuvo aclarado. Y después venía conversando con los chicos, es que así vivimos, mijitos, y ustedes no pueden esperar que una señora se suba con 2 jóvenes hombres desconocidos a un auto que no es. Es triste, pero así vivimos. Y entonces lo que mencionó el doctor Valadez me hizo pensar en una paradoja que venía conversando con los chicos en el camino, muy disfrutable. Les digo, a ver, en una dimensión interpersonal, yo les veo las caritas, son muy jóvenes, y me dan confianza. Sin embargo, debo hacer un paso atrás y decir, a ver, no te subes, no te subes. Entonces, eso ciertamente es muy elocuente con respecto a una fractura del tejido social y de la confianza, que es un elemento esencial para poder vivir en comunidad de cualquier tamaño que ésta sea. Porque si uno precisa desconfiar hasta del vecino, pues es una vida muy agobiante. Entonces entiendo que esta semana muy interesante del IAPEN está, y lo veo también por las caritas, lo que deja ver esta luz, que en su mayor parte son jóvenes, entonces me da mucho gusto estar aquí, me siento realmente honrada. Ahora bien, yo soy de origen lingüista, especializada en análisis de discurso y una vez que uno ha formado, esta es la confianza también que tengo con los jóvenes, una vez que uno formó la cabeza, le reestructuró el cableado interno a ciertas actitudes, pues esas actitudes se hacen carne. Entonces, sin ánimo para nada de molestar u ofender a mis anfitriones, con los que estoy en verdad agradecida, me gustaría pedirles si podían poner el párrafo de objetivos de esta semana. ¿No lo tienen? Bueno, no importa, lo leo. Dice, objetivo. Esta fue la invitación que yo recibí. Precisar algunos de los problemas de comunicación entre gobierno y sociedad que tienen su origen en las características del lenguaje gubernamental y el discurso político. Bien, primera observación. Gobierno y digamos, el gobierno emerge de la sociedad, es decir, en principio no tendría que haber una distinción radical entre gobierno y todos los que no somos gobierno. Entonces sería algo así como la comunicación del gobierno hacia la ciudadanía, que no forma parte de la estructura gubernamental. Pero bueno, la meta la encuentro espléndida. Me voy a necesitar mover un poquito. La meta es verdaderamente honorable y magnífica, sí. Me he acostumbrado a dar clases moviéndome y esa luz me está matando, pero bueno, encontraré un rincón. ¿Qué es lo que quiero observar? A ver, primero debo decirles que yo soy fundadora y sostenedora única de lo que llamo una teoría escéptica o melancólica del lenguaje. A saber, estoy plena, agudamente consciente de los problemas de inteligibilidad recíproca entre actores sociales e inclusive entre actores privados, íntimos, familias, parejas, discusiones entre padres e hijos. Entonces, la microteoría melancólica del lenguaje que sostengo dice que en realidad cuando nos entendemos bien es porque Dios es grande. La verdad, porque en la inmensísima mayoría de los casos no nos entendemos y
Y no es, bueno, puede llegar a ser grave. Lo que sí no es ningún tipo de pecado original, como decía mi colega que me ha precedido. Todo es cuestión de aprender, o como decía mi mamá, nadie nace sabiendo. Entonces, este asunto de la no comprensión entre actores sociales o privados es generalizado. No tengo la impresión de que en México el lenguaje esté particularmente más corrompido, más desastroso que en otros países de América Latina, sino que lo que creo que debe presidir, debemos tenerlo como dibujado en la cabeza, es el asunto de, si hablamos de poder, que desde luego si estamos hablando de estructura burocrática de gobierno, estamos hablando de poder legítimo ciertamente, pero poder. Entonces, poder es un término y una situación relacional. Si alguien tiene poder, entonces el que está sujeto a esas disposiciones, pues carece de ese mismo poder. Y en la medida en que la distribución relativa del poder es muy desigual, naturalmente, por necesidad prácticamente, emergen conflictos. Y nuestras buenas intenciones no deberían, pienso yo, hacernos olvidar que todo texto, cualquier producción oral o escrita, está transida, empapada de poder, inclusive poder en micromanifestaciones. Es decir, en este momento, por la convención social que nos rige, yo tengo más poder que ustedes, es la verdad, porque tengo poder de habla, mientras a ustedes, para que todos desarrollemos exitosamente y con cortesía y bien la situación comunicativa en la que estamos, les toca callar, ¿sí? Habrá momentos asignados, confío, para que todos intercambiemos, pero en cualquier situación, cuando empiezo un curso, yo, por ejemplo, me pongo en un rinconcito y observo la manera en la que los estudiantes se distribuyen en el salón. Y prácticamente siempre debo comenzar señalándoles lo que se llama la proxémica, que es una disciplina muy interesante, estudia, que es la distancia del poder. Es decir, en la primera clase, ningún estudiante se sienta en la primera fila o casi nunca, y en general hay una distancia con respecto a la posición de poder en la situación de aula que ahí sí, palo dado ni Dios lo quita, es del maestro y san se acabó. Entonces, ¿qué puedo yo decir con las magníficas conferencias que me han precedido? Con la que dio Susana, mi colega, que es lingüista también y ha tocado la mayor parte de los puntos. Yo quisiera hacer solamente unos pequeños señalamientos sobre la meta que se propone el IAPEN con esta semana, que insisto, me parece magnífica, verdaderamente honrosa. A ver, me voy a otro poco. Entonces, percibo en la invitación, en el objetivo de la invitación, una tendencia que como analista de discurso encuentro en muchas incontables ocasiones de la vida social, que discurso tiene, quiera que no, un poquito una valoración negativa, así como, oh, se echó un discurso, en fin, no, ahí estuvimos mientras discurseaba. A ver, el discurso es un discurso, desde la lingüística y el análisis de discurso, es un término técnico. Es decir, lo que estoy haciendo ahora es un acto de discurso. Que mis intenciones son buenas y que quiero que todos nos entendamos, esa parte. Las intenciones, como también se dice, caras vemos, corazones no sabemos. Texto, yo lo que trabajo con los estudiantes es textos vemos, intenciones no sabemos. En el texto, con las suficientes herramientas analíticas, es un mundo de información que puede extraerse. Entonces, me doy cuenta de que en el caso del IAPEN ha sido por razones como de respeto al lenguaje gubernamental, que hablan de lenguaje gubernamental por un lado y discurso político por el otro.
Pues según esta teoría cínica del lenguaje, yo quisiera plantear el punto de que la comunicación gubernamental es tan discurso como un discurso de campaña electoral, como un discurso del presidente, es decir, lenguaje gubernamental pareciera un poquito liberar a la práctica gubernamental del lenguaje de estas implicaciones un poco negativas del discurso. Pues con la pena he de decir que sí es discurso gubernamental y como tal, a ver, porque es que también en materia de discurso tenemos que saber si nos estamos ubicando en el polo de la producción o en el polo de la recepción. El análisis naturalmente ocurre siempre en el polo de la recepción, pero si aquí estoy en presencia de futuros líderes o administradores públicos, es magnífico que nos situemos en el polo de la producción y algunas pequeñas notas que redar. Siguiendo con el objetivo de este panel que dice, tienen su origen, porque es verdad que hay dificultades, eso es innegable, es una verdad enorme que hay dificultades de comunicación entre gobierno y ciudadanía y que por parte de la ciudadanía hay, por un lado, un enorme cansancio, hastío y, como lo decía el maestro Valadez, una profunda íntima desconfianza. Excesiva muchas veces, pienso, que nomás empieza uno a escuchar y dice, ay, ya me lo sé, cambia de estación en el radio, en el coche. Es lástima porque haría bien la ciudadanía en escuchar con más atención a sus gobernantes y tener los puntos exactos en donde señalarles su incumplimiento o su falta de veracidad. Entonces, el primer punto es concebir la práctica comunicativa gubernamental como un discurso. Descreo de las tipologías que no están basadas, que no se formulan inferencialmente, es decir, de abajo para arriba. Pero quisiera decir que la práctica comunicativa gubernamental comparte muchísimos rasgos con lo que convencionalmente entendemos como discurso político. Me temo que voy a repetir algunas de las cosas que dijo la doctora González Reina, mi colega, pero a ver, por un lado, ¿qué cosas debemos observar? Y esto vale tanto para el polo de la producción como para el polo de la recepción. Hay que observar lo que son los amarres fundamentales del discurso a la trama material de la vida social. En consecuencia, todo discurso ocurre en coordenadas de tiempo y lugar. Hoy está el día, con esta fecha, con este horario. Pero además de eso, sí, y eso es ineludible, porque las coordenadas estas de ocurrencia determinan profundamente lo que se va a decir en esas coordenadas. ¿Por qué? Porque además de este tiempo y lugar, está la siguiente dimensión que es el espacio institucional. No estoy dando una clase, no estoy participando en un seminario en donde los estudiantes o tesistas están obligados a hablar y a presentar sus lecturas, no. El espacio institucional en el que estamos ahora es otro, es público, formal, entre personas que no se conocen cara a cara. Hay hasta un código de vestimenta. En mi trabajo, que es un centro de antropología, somos muy informales, entonces de pronto vamos en mezclilla o medio en fachas. Para una ocasión como esta, naturalmente, no puedo venir así vestida. Luego está el tema, la otra variable, ¿quién habla? ¿Quién escucha? ¿Quién escucha? Entonces, entre quien habla y quien escucha hay atribuciones, que son las manifestaciones concretas de la investidura de poder, que son diferentes. Como les decía, el que escucha tiene o tendrá derecho a réplica o no, o nada más le toca escuchar, decir buen día y partir. Es decir, que en toda situación comunicativa estamos hablando de atribuciones diferenciales. Jamás
somos iguales. Y esta utopía un poquito de un lenguaje llano, directo, horizontal, bueno, personal y profesionalmente lo considero así, una utopía muy deseable y muy decente, pero solo una utopía. Porque además, la otra cosa que no es posible olvidar nunca, es que, como lo decía Susana, muy bonitamente dicho, lo que se dice tiene efectos muy poderosos en la vida material, no solo en las conciencias y el grado de interés y conocimiento acumulable o no que quienes me escuchan pueden tener, sino que para el caso de la estructura de gobierno, las consecuencias pueden ser y con frecuencia son extremadamente radicales para la vida de las personas. Entonces, como futuros administradores, eso es una conciencia de modestia, de respeto, inclusive diré, aunque sea una palabra antigua, de decencia, que quienes van a ser los administradores tienen que conservar en foco de su conciencia. No puede olvidárseles las consecuencias o efectos que su producción discursiva puede tener sobre las personas. Eso es la parte de los efectos. Los riesgos. La comunicación es en sí peligrosa. ¿Sí? Toda esa frase de que calladita te ves más bonita y que en boca cerrada no entran moscas, en fin, está llena la sabiduría popular de señales que indican lo peligroso que es hablar. Digo, no vamos a sufrir ahora, pero ciertamente el riesgo omnipresente, constante, crónico, es el del malentendido. El malentendido atraviesa la vida social con una intensidad que pocas veces nos detenemos a considerar. El malentendido acecha, les digo yo a los estudiantes, ojito, el malentendido está siempre ahí esperando para ocurrir y ya todo se volvió un desastre. Bien, está el tema de la mentira, hay que decirlo. Hay que decirlo. La mentira además de, como dice el dicho, la mentira tiene patas cortas, que no llega muy lejos. Bueno, habría que verlo. La mentira en muchos casos pues sirve a quienes la emplean. Asociada a la mentira están grados distintos como omisiones, que es muy interesante asunto. Digo la verdad, pero no toda. Entonces, me pregunto yo como lingüista, ¿esa parte de verdad que la persona dijo, ¿vale? No, no vale. No por azar el juramento que estamos cansados de ver en películas y series es, ¿jura usted decir toda la verdad y nada más que la verdad? Entonces, el recurso muy socorrido de la omisión entra en ese campo. Y dentro de ese mismo campo, que es el campo en el cual quien habla procura de antemano reducir sus riesgos. Claro, a mí en las campañas electorales de este año me ha llamado mucho la atención el hecho de que un candidato, señor Peña Nieto, hizo escribir todos sus compromisos numerados, así, del 1 al no sé cuántos. Eso me llamó mucho la atención, es novedad completa, porque en general las promesas de los candidatos en campaña, y eso es hasta ya un chiste manido, el chiste, prometen, total, prometer no empobrece, ¿verdad? Entonces, las modalizaciones son las que entran en juego. Las modalizaciones son, bueno, procesos, recursos lingüísticos en los que no tengo tiempo de entrar ahora, pero son como caracterizaciones añadidas que tienen en general como función restringir el alcance de lo que se está prometiendo, ¿sí? Entonces, si la más dramática, la más odiosa modalización que me ha sido dado escuchar en boca de un presidente legítimo en funciones, el señor Miguel de la Madrid, en el año 1985, ante las miradas, ante las viviendas desplomadas de los habitantes de ruinosas vecindades en el centro de la ciudad capital,
¿qué les dijo? Y eso lo pueden checar porque eso lo he analizado y está publicado. Les dijo, los ayudaremos en la medida de las posibilidades. Adiós, esa fue la promesa. Es decir, que cuando las personas puedan y acudan a litigar, a mí se me cae el techo, en fin, estoy durmiendo en un campamento, mi mujer está enferma, es que las posibilidades no dan. Y entonces sobre aviso no hay engaño, ¿no? No dijo, los vamos a ayudar a reconstruir sus viviendas, a darles otra vez un techo para su familia. No, señores, el discurso político que es en esa dimensión, discurso gubernamental que es político, sabe muy bien de qué pie cojea. No hay que descuidarse ni tantito con los discursos públicos oficiales, ¿sí? Y por eso entonces, en la medida de nuestras posibilidades. De igual modo, aunque los lingüistas somos poco requeridos en el aparato gubernamental, cosa que en sí es significativa, ya no me acuerdo en cuál sexenio, pero un día paseando familia en Chapultepec me encuentro un letrero en vísperas del informe presidencial, en los tiempos en los que todavía se hacía de viva voz y tal, un eslogan que dije, ¡ay, cómo son de buenos! Así como con un poquito de cólera, porque el eslogan nada más decía, el informe responde. Yo quiero lo que me daba a mí como lingüista esto, que es espléndido, el eslogan es magnífico, porque jala, como muy bien les ha explicado Susan esta mañana, jala al mismo tiempo los dos significados de responder en el sentido de presentar un informe sobre el estado que guarda la administración pública, que es en los términos en los que está definido el evento informe, pero al mismo tiempo jala el significado de responder, así, compadre, yo respondo por ti, ¿sí? Pues bueno, son juegos lingüísticos, son recursos lingüísticos de extremo interés y de una increíble potencia en materia de efectos sobre la vida social y política. ¿Qué más diré? Diré que estoy un poco en desacuerdo, con enorme respeto a mi colega Gloria, sobre este anhelo del lenguaje claro. En primer lugar, conceptualmente estoy convencida de que no existe, eso ya no es asunto de buena o mala voluntad, no, que no existe la transparencia en el lenguaje. De hecho, parto de la convicción de que el lenguaje es esencialmente opaco, inclusive para quien habla. Sino, ¿cuál es el origen de los lapsus? Así, o del otro dicho, discúlpenme, hoy el switch se me puso en dichos, de que no vayas a mentar la soga en casa del ahorcado. Pues bueno, el inconsciente, y yo creo que en la teoría del lenguaje precisa tener un lugar importante, la teoría del funcionamiento cerebral, la teoría del funcionamiento de la psique humana, y entonces, no somos dueños de nuestro discurso, no somos un sujeto así plenamente consciente de todas las implicaciones que pueden aparecer en nuestro discurso en el momento en que es decodificado. Y tenemos pruebas cotidianas de ello, si no, ¿de dónde emergería siempre? No, es que yo no quise decir eso. No, bueno, pero es que lo dijiste. Sí, pero no lo quise decir. Es que tú entendiste. No, bueno, yo entendí lo que tú decías. ¿Sí? Es inherente al lenguaje la opacidad. Es inherente al lenguaje la dificultad de transmisión exacta de contenidos, de propósitos e intenciones. Y a eso se suma, como en una estructura de capas, se suma también la parte nada desdeñable de cuáles son, no hablo de intenciones, me niego a hablar de intencionalidad, cuáles son los efectos que quien produce el discurso se propone obtener en quienes lo reciben. Y el ejemplo que presentó mi siguiente colega de que visto lo actuado y la ocursante y la signante y tal,
¿Por qué? ¿Por qué esa réplica tan rara, tan formal y tan distante? Yo hago mi propia hipótesis, porque no les gustó ni un poquito la propuesta que hacían los colegas del ITAM. Y entonces la vía más sencilla, ¿cuál es? La conocemos todos, hasta para ir a hacer un trámite que tengo que ir de un cobro excesivo de electricidad. Me llega una carta que me pone a temblar así de que usted está omisa en no sé qué obligaciones y ¡ay! Por poco voy a ir a dar a la cárcel. No, además me están cobrando de más. Y la amenazada, la asustada, vengo siendo yo la ciudadana. ¿Sí? Voy a ir y no voy a pagar eso que cobran porque no es verdadero. Pues es que no, porque como se hizo muy ordenada voy a llevar todos los recibos previos y esto se brinca completamente. Entonces, también, es decir, la conciencia sobre el lenguaje ayuda a vivir, ayuda a hacer trámites. Y entonces, en el caso de la Asociación Lenguaje Claro, primero, no les gustó ni un poquito. Segundo, no lo iban a decir. Tercero, ¿cuál es el recurso más fácil? Pues a esta pobre inocente la mareamos con un oficio prácticamente incomprensible. Me importó mucho trasladarme a leer al pie de la letra este oficio de respuesta de mi colega, porque tenía yo una pequeña hipótesis que confirmé, que es que el lenguaje, el discurso burocrático se cuida mucho, pero mucho, de una de las cosas pequeñitas que voy a presentar a continuación, que ya casi voy a terminar, como sugerencias o recomendaciones formativas. De lo que se cuida, pero en serio, es de usar bien, usadamente, así con claridad, los nexos argumentales. Para una cosa tan sencilla como ese oficio, podían haber respondido: estimada señora, no la asignante, la cursante o la no, quién sabe quién, estimada profesora, doctora, lo que sea, fíjese que no, con la pena no vamos a distribuir los pósters, porque, un simple porque es demasiado tarde. ¿Qué pasaba con esa respuesta? Los hubiera puesto en evidencia. Entonces recurren a este martillazo en la cabeza de este lenguaje perfectamente incomprensible y presuntamente amenazador. La carta de la compañía de luz no la traje, pero que recibí era de un tono seriamente feo, como si además de deber una cuenta que no me toca, estuviera yo haciendo cosas ilegales. Entonces, como dice ella, somos las personas con más escolaridad de este país, por favor. Ahora imagínense a mi vecina, qué santo pavor le dará. Entonces, no creo que sea conveniente hablar de buenas o malas intenciones. Desde mi perspectiva teórica, el discurso gubernamental tiene un componente estratégico tan grande y tan poderoso como el que conocemos como discurso político a secas. Como diríamos, así es el discurso de un candidato a delegado, lo que sea, ¿no? El discurso gubernamental para nada está exento de eso, de una estrategia dirigida a causar la mejor impresión, o a esta señora molestosa vamos a darle un sustín, ¿no? Que no ande inventando cosas, ¿sí? ¿No? Entonces, el lenguaje, el discurso gubernamental, claro que tiene metas estratégicas. Entonces, ¿qué puedo yo sugerir a los que algún día serán, confío, buenos, competentes y decentes administradores públicos? En primer lugar, concebir la práctica comunicativa que emana del gobierno como un discurso, no nada más como un lenguaje en el sentido de uso de ciertos léxicos, de ciertas palabras. Supervisar, diría yo, si queremos hacer las cosas para una mayor integración social y un mejor funcionamiento del conjunto social en el que vivimos todos, y esto es ahora en el polo de la producción, supervisar explícitamente de qué manera están puestos en juego los soportes principales de ese discurso gubernamental, que son simplemente los agentes, ¿sí?, quienes participan,
es decir, quien emite, a quien se dirige, qué actos de habla, todo lo cual ya les enseñó de manera muy comprimida la doctora González Reina esta mañana, qué actos de habla están ahí. Estoy prometiendo, estoy respondiendo, estoy amenazando. Yo no digo que no exista la necesidad en alguna ocasión de amenazar como un acto inclusive legítimo de gobierno. Es decir, a ver señora, si usted no paga la luz en tales fechas, pues se la vamos a cortar, san se acabó. O si usted no cumple con esto, ordenaremos un desalojo. Es decir, el Estado, el gobierno tiene el monopolio del ejercicio legítimo de la violencia y no tiene por qué renunciar a eso, ejercicio legítimo, ¿no? Entonces pasamos a lo siguiente, que son, además de que observar, quiénes son los agentes que participan en la comunicación, en qué actos de habla, que son siempre recíprocos, están estos agentes mutuamente involucrados, ¿sí? Siguiente, ¿cuáles son las responsabilidades diferenciales de los dos participantes en esa comunicación? Y lo que venía, a lo que iba, uso expreso y esmerado de los nexos argumentales. Lo que usted solicita no se le puede conceder porque se cerró la convocatoria, ¿sí? Lo que usted solicita no se le puede conceder aunque su expediente está completo porque X o Z cosa. No es astrofísica, no es una ciencia de otro planeta. Se trata, y eso es lo que me alegra tanto de este lugar, de una voluntad de mejorar la comunicación entre gobierno y ciudadanía. Luego, las responsabilidades, luego los nexos como expresión nítida de las cadenas de acciones que el discurso plantea, ¿sí? Y no, aquí están los nexos, déjenme un segundito, y los riesgos, es decir, sí. Quien lleva la iniciativa en la comunicación, o en fin, quien tiene, supongamos, un presidente municipal, un delegado en la Ciudad de México, digamos, por ser gobierno, tiene la máxima responsabilidad, espero no estarme equivocando con todos los juristas que quizá aquí están, pero como yo ciudadana digo, ellos tienen la máxima responsabilidad e inclusive tienen la responsabilidad de la iniciativa comunicativa. Si alguien está atrasado en sus impuestos, es obligación del órgano recaudador decirle, oiga, señor o señora, usted no está pagando sus impuestos. Entonces, asumiendo ese poder de iniciativa como privilegio y responsabilidad del aparato burocrático de gobierno, quien emite tiene que estar consciente, muy consciente, de los riesgos de incomprensión o de ininteligibilidad que su comunicación entraña. Es decir, quien tiene más poder tiene más obligaciones, digo yo. En consecuencia, quien emite tiene que revisar anticipadamente esos riesgos, los riesgos de malentendido, los riesgos de estar amedrentando a la ciudadanía sin necesidad, o los riesgos también de ser demasiado laxos y entonces dejar que nadie pague nada. Es decir, es un terreno espinoso en el que, como decía el maestro Valadez, ¡ay, que mucho me hubiera gustado que estuviera, porque yo nada más lo conocía de libros! Lo único que nos distingue de todos los demás seres animados de este planeta es la capacidad del lenguaje humano doblemente articulado, porque tengo un hijo biólogo que estudia el lenguaje de abejas y esas cosas. Yo siempre digo, mijito, eso no es lenguaje. Bueno, no me molestes, bueno, pero no es lenguaje. Es otra cosa, son códigos comunicativos, abejas, hormigas, todos los insectos sociales. Los humanos solamente tenemos esta capacidad maravillosa, maravilloso milagro evolutivo o don de un ser supremo, como querramos concebirlo, al cual
tenemos la obligación de cuidar, de honrar, de usar con hermosura y exactitud, y para lo cual espero haber hecho en la mañana de hoy, aunque sea una pequeña contribución. Muchas gracias. Lo cual nos ha permitido tener elementos para continuar la reflexión sobre el tema que hoy nos reúne, el lenguaje gubernamental. Solo quisiera recordar a guisa de un mal ejemplo que en el sexenio pasado el residente en Los Pinos, el residente temporal en Los Pinos, tenía un auxiliar que todos los días nos decía: el presidente quiso decir. Creo que ya debíamos de llegar a una etapa que no exista un lingüista que también nos diga todos los días: lo que se quiso escribir fue, lo que se dijo era esto. Por tanto, tenemos una grave responsabilidad todos los que participamos en la administración pública, en la ciencia política, de comunicarnos, democratizar el lenguaje. Así como hablamos que el poder es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, necesitamos hacer un lenguaje que sea del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que el que primeramente lo entienda es el pueblo. Y ir incorporando las creaciones lingüísticas del pueblo, pero las generalizadas, no las de ciertos grupitos, que como nos señaló la doctora González Reina, lo de bueyes en lugar de los güeyes, etcétera, que pasan, además, como en una época fue la onda. A nosotros nos tocó la onda. Ya los jóvenes de ahora no entienden lo que es la onda. Nosotros, ¿qué onda? En lugar de decir, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Todo era onda. Entonces, ahondemos nuestro conocimiento del lenguaje y por eso en este panel lo vamos a abrir a las preguntas del público. Bueno, yo en primer término quiero dejar asentado que me pareció un magnífico panel, muy necesario, porque la comunicación gubernamental, el lenguaje gubernamental efectivamente impacta a públicos pequeños, pero puede impactar a públicos mayores y las consecuencias pueden ser irreversibles, de manera tal que si aquí hay un buen núcleo que creo que es prácticamente la totalidad de quienes estamos vinculados académicamente, funcionalmente, etcétera, al ejercicio gubernamental en cualesquiera de los 3 órdenes de gobierno, me parece muy pertinente. Pero quisiera hacer una reflexión en la última colega panelista, que me parece muy importante. El mismo lenguaje es un producto social. El lenguaje académico es un lenguaje académico, el lenguaje científico es un lenguaje científico, el lenguaje político, gubernamental, también el lenguaje familiar. Vamos captando las pautas que mamamos en la familia, que mamamos en el político, que como nuestros políticos que se manejaron en pañales, que mamaron política, se mueven hasta como políticos. Es decir, me gustaría un comentario adicional, que yo creo que este es un elemento fundamental, porque para un funcionario público, para un servidor público del ámbito municipal, estatal o federal, me parece que es esencial que tenga una idea clara, una idea muy importante de cuál es el lenguaje del común, cuál es el lenguaje que puede manejar un ama de casa, qué tipo de lenguaje puede manejar una ciudadanía ya un poquito ya más, que tiene un discurso más elaborado, que tiene una mayor conciencia de derechos y obligaciones. Es decir, en otras palabras, que haya una visión al público al que se dirige, porque efectivamente ese público al que va a dirigir un escrito también es un producto social y nuestro lenguaje es un lenguaje social, somos un producto social y creo que esto hay que entenderlo y bueno, ir mejorando nuestro lenguaje en términos de un lenguaje cada vez más claro, porque sí requerimos incrementar el capital social, tener una mayor confianza entre nosotros, generar
confianza entre las autoridades, hay una muy alta, mucha desconfianza en los políticos, en los funcionarios, etcétera, pero creo que el lenguaje puede acercar, si nos entendemos, el lenguaje puede acercar a los diversos actores políticos y sociales. Un brevísimo comentario en términos de lenguaje como producto social, por ahí lo mencionó, que creo que es un elemento vital para lo que se pretende en este excelente panel de esta jornada matutina. Muchas gracias. Como no veo bien, pero fue Roberto Moreno, ¿verdad? Roberto Moreno, sí. Servidor, sí. Doctor José Chávez Nieto, UAM Amecameca, es que estos del Centro Universitario nos impiden ver. UAM Amecameca. Sí. Sí, gracias. Bueno, doctoras, tienen la palabra. Bueno. Bueno, muchas gracias por intervenir, por reflexionar sobre lo que aquí se ha dicho y por hacer lo que yo interpreto, y agradezco, como una suerte de llamado de atención a mi teoría cínica del lenguaje. Pero es verdad, todo en esta vida puede servir, para bien o para mal, eso ni hablar. Sin embargo, y el lenguaje es prominente en esa doble función, de qué manera se puede lastimar a una persona irremediablemente con palabras. Bueno, es una experiencia que ojalá la juventud aquí no conozca, porque es realmente desoladora, porque además, una vez que se produjo esa herida verbal, ya no se, es decir, el lenguaje es irreversible, ¿sí? Por eso existe inclusive esta expresión de decir retiro lo dicho. ¿Por qué hay que retirar lo dicho? Porque lo dicho, dicho está, y ni Dios lo quita. Entonces, la única posibilidad de reparar una situación que se quiere reparar es decir, por favor, únete a mí en la ficción compartida de que lo que dije no lo dije, pero solamente es una ficción compartida ex post. La única, entonces sí agradezco sinceramente su llamada de atención, he sido quizás demasiado negativa, pero lo que insisto en subrayar es que, vamos, hasta el discurso amoroso está atravesado por el poder y por el conflicto en potencia. No existe bajo el sol un discurso, una producción comunicativa verbal que no esté atravesada por el poder, inclusive entre los enamorados, los noviecitos tempranos. Hay siempre una callada y sostenida lucha sobre quién va a ser el elemento más fuerte en esa pareja. Entonces yo pienso que mucho avanzaríamos con que tuviéramos presente eso. Es decir, yo ¿a qué me estoy dirigiendo? ¿A qué le estoy apuntando con esta formulación? Porque también es un hecho que las cosas se pueden decir de muchas maneras. Y en el caso del discurso político burocrático, que esa sería para mí, o burocrático político, pero esa sería para mí una designación exacta, precisa. Si por razones de gobierno, que no descarto, es preciso no decir toda la verdad, bueno, quien lo hace al menos tiene que estar plenamente consciente de que eso está haciendo y no autoengañarse. Y la responsabilidad correlativa, porque las responsabilidades son siempre así, la responsabilidad correlativa de quien recibe es decir, a ver, aquí, ¿qué me están diciendo? Y si yo entiendo que me están diciendo B y no me gusta, pues tomarse el tiempo, señores, de ir a la oficina respectiva y decir, a ver, señorita, aquí, ¿qué me están diciendo? Con que por parte de todos hubiera esa claridad interior sobre la potencia inmensa del lenguaje y de un ejercicio claro y responsable, yo creo que mucho progresaríamos.
Muchas gracias.